Bueno, hola, buenas tardes, noches para todos. Tengo el honor hoy de presentar al profesor de nuestra especialidad, que además de profesor es nuestro amigo y nuestro compañero, nuestro consultante, y además es referente en patología ósea y de partes blandas, y por eso hoy nos va a dar seguramente una hermosa charla sobre los tumores óseos y su reciente reclasificación. Adelante, Dardo. Bueno, muchas gracias por los halagos. No te voy a dar más días de licencia porque me digas todo eso, pero no, muchas gracias a la sociedad de la que siempre me gustó sentir parte y que por suerte, afortunadamente tuve dos oportunidades de presidirla e integrar la directiva en otros cargos varias veces más, acompañando excelentes compañeros y amigos de la especialidad. Bien. Entonces, trabajó. Bien, los tumores óseos son un amplio espectro morfológico, tanto en tipo de lesiones como de su comportamiento biológico. La causa de la mayoría de los tumores óseos, tanto benignos como malignos, es desconocida. Y cuando nosotros queremos hacer un reconto en cuanto a la incidencia y la frecuencia de los tumores óseos, es muy fácil acceder a la frecuencia de las neoplasias malignas, pero es muy raro tener idea de los tumores benignos, dado que muchos de ellos pasan desapercibidos porque los pacientes no consultan, ¿verdad? Y muchos son hallazgos totalmente casuales, ¿verdad? Por estudios por otras causas. Los tumores malignos representan el 0,2% de todas las neoplasias y la incidencia anual aproximadamente de los sarcomas óseos en ambos sexos en los Estados Unidos es aproximadamente de 0,75 casos por 100.000 habitantes. Sabemos que el fibroma nosificante es el más frecuente de los tumores benignos y el osteosarcoma es el más frecuente de los tumores malignos, descartando, por supuesto, el mieloma. Desde la publicación de la cuarta edición de la clasificación de la OMS en el 2013, se han registrado numerosos avances, tanto en biología molecular, lo que ha llevado a cambios en la clasificación, pronóstico y tratamiento de estos tumores. La clave principal antes de llegar a una clasificación es hacer el diagnóstico seguro de entidad. Y para este diagnóstico seguro, que además nos pueda proporcionar luego un apropiado tratamiento y pronóstico de cada paciente, se necesitan tres pilares básicos: la clínica, la imagenología y la biopsia. Por supuesto, la anatomía patológica en este último punto. ¿Cuándo se llega a un diagnóstico seguro y cuándo nos garantiza un mejor tratamiento y pronóstico para nuestros pacientes? Cuando los diferentes participantes clínicos, imagenólogos, anatomopatólogos y luego quienes van a actuar, ¿verdad?, en el tratamiento, ya sean oncólogos, radioterapeutas, etcétera, trabajamos en un equipo multidisciplinario. Un equipo multidisciplinario que además permite en una patología tan poco frecuente como son los tumores óseos y sobre todo los tumores óseos malignos, permitan adquirir experiencia, ¿verdad?, a los diferentes integrantes de este cuadro. Vamos a ver algunas generalidades en el estudio de los tumores óseos para luego sí arribar a la clasificación. La clínica es muy importante, que todos los integrantes de ese equipo multidisciplinario conozcan tanto los criterios clínicos, imagenológicos y patológicos para poder intercambiar opiniones y muchas veces lograr diagnósticos de consenso en estos ateneos o grupos multidisciplinarios. Los tumores óseos tienen edades de presentación, localización e imágenes radiológicas características. El motivo de consulta puede ser variable, pero habitualmente es una masa palpable, dolor, fractura o simplemente un hallazgo radiológico casual, como pasa en varios de los tumores óseos benignos. La historia clínica y la exploración física completas son obligadas en todo paciente con patología musculoesquelética.
Los antecedentes familiares pueden ser importantes, sobre todo en aquellas lesiones tumorales que se presentan en grupos familiares, como el síndrome, por ejemplo, osteosarcoma, retinoblastoma, el síndrome de Li-Fraumeni, entre otros. La exposición a factores ambientales o infecciones previas, la presencia de fracturas frente a traumatismos banales puede ser el índice para detección de metástasis. En los niños, las fracturas patológicas suelen asociarse habitualmente a quistes óseos, mientras que en los adultos las fracturas patológicas suelen asociarse a neoplasia frecuentemente. La radiación de altas dosis es bien conocido el antecedente de radiación en pacientes tratados por otros tumores como cáncer de mama, cáncer de próstata, etcétera, o linfomas, y la existencia de patologías metabólicas asociadas. El dolor es un elemento clave en los tumores óseos. Muchos tumores benignos son indoloros, como por ejemplo los osteocondromas, o los fibromas no osificantes, o los defectos fibrosos corticales, que hace que puedan ser detectados en forma incidental, ¿verdad?, en un estudio radiológico por otra causa. El osteomastoide o el osteoblastoma pueden tener dolor nocturno que calma con antiinflamatorios. Hay enfermedades como la enfermedad de Paget, que si bien puede tener dolor, el elemento más angustiante es la deformidad que da esta patología, pero debemos sospechar una patología asociada, ¿verdad?, sobre todo osteosarcoma, cuando ese dolor se intensifica rápidamente en un paciente portador de un Paget. Los tumores malignos, el dolor se hace constante y profundo debido a la afectación sobre todo no solo de la médula ósea, sector medular central óseo, sino del periósteo. Esto es lo que explica sobre todo ese dolor nocturno que angustia mucho al paciente que tiene sobre todo los tumores óseos malignos. Las metástasis o tumores primarios vertebrales pueden dar dolor por compresión radicular y bueno, obviamente que toda fractura patológica, independientemente de la edad, puede ocasionar dolor brusco. Cuando esta fractura patológica se da en un adulto, nos debe hacer descartar en primera instancia, ¿verdad?, un secundarismo. La tumefacción, los tumores benignos pueden dar tumefacción, como los osteocondromas, el TCG, los quistes óseos, son los que mayor tendencia tienen a dar tumefacción. Dentro de los tumores malignos, dado que el crecimiento es mayor y rápidamente pueden hacerse extracompartimentales, pueden producir tumefacción que crece rápidamente en el tiempo. La edad es un elemento importante en el momento que nosotros valoramos cualquier tumor óseo. No cualquier tumor se da a cualquier edad. La mayoría de los tumores primarios aparecen en las 2 primeras décadas de la vida. Dentro de los tumores benignos, el granuloma eosinófilo estemosteoide ocurre en la primera década de la vida. En la segunda década predomina el condroblastoma y el TCG es típico a partir de la tercera década. Dentro de los tumores malignos, ¿verdad?, en la primera infancia, lo más frecuente son las metástasis de neuroblastoma. Entre los 10 y 20 años, o sea, la segunda década, el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing, que sigue luego en la tercera década. El condrosarcoma es típico de la edad adulta y en los mayores de 45 años siempre debemos pensar en metástasis, mielomas y linfomas. Si bien los tumores óseos en general son más frecuentes en varones, ¿verdad?, algunos como el adentimoma, el TCG y el osteosarcoma parietal se ven más frecuentemente en mujeres. Este es un cuadro que muestra la distinta frecuencia, ¿verdad?, y cómo varían los tumores óseos benignos y malignos de acuerdo a la edad. Vemos en rojo los tumores malignos, en azul los tumores benignos. Vemos que en la primera década suelen predominar, ¿verdad?, las metástasis de los neuroblastomas, como dijimos hoy.
Luego, hacia la segunda década, vamos a tener osteosarcoma y sarcoma de Ewing, que el sarcoma de Ewing se prolonga, sobre todo las variantes atípicas y las variantes no relacionadas a las anomalías genéticas convencionales, que se prolongan en la tercera década. Y posteriormente, de la tercera década en adelante, comienzan el fibrosarcoma, los condrosarcomas, linfoma, metástasis y meloma, y no olvidemos que entre la quinta y séptima década también hay un segundo pico, que no está señalado en el cuadro, un segundo pico de los osteosarcomas, que, como sabemos, es un tumor maligno que tiene una distribución bimodal, con predominio en las primeras décadas, pero con un segundo pico en el adulto. Para los tumores benignos, por supuesto, también en la primera década, ¿verdad? Tenemos sobre todo la displasia osteofibrosa, quiste óseo simple, defecto fibroso cortical, el fibroma nosificante, los quistes óseos aneurismáticos, que también se extienden hacia la segunda década, displasia fibrosa, condroblastoma, ¿verdad? Luego, hacia en la segunda década en adelante y hacia la tercera, ¿verdad? Los fibromas condromixoides, en condromatosis, exostosis múltiples, etc. Esto como concepto importante, ¿verdad? Siempre hay una correlación de los tumores, tanto benignos y malignos, de acuerdo a la edad. No cualquier tumor óseo se va a cualquier edad, y esto es importante en el momento que hacemos la interpretación de lo que vemos conjuntamente con la clínica y la imagenología. La localización del tumor tiene importancia. Primero, el hueso afectado, luego tener en cuenta la región de dicho hueso donde se localiza la lesión, luego tener en cuenta si es central, excéntrico o supracortical, y por supuesto si es única o múltiple, como ocurre, por ejemplo, en las metástasis y el mieloma. Cuando nosotros vamos para a estudiar la octava edición de la AJCC, el cáncer, vamos a ver que la localización del tumor tiene importancia, y tiene importancia con fines estadificadores. Tal es así que el T, ¿verdad?, del TNM se va a ajustar de acuerdo a la localización que tiene el tumor, ¿tá? Ya sea en el esqueleto apendicular, incluyendo tronco, cráneo y huesos faciales, pelviano o espinal, como vamos a ver más adelante. El 70-80% de los tumores óseos se localizan en las extremidades, y sobre todo comprometiendo la zona de la rodilla, cadera, húmero, proximal, ¿verdad?, que son las localizaciones más habituales. El 60% de los tumores óseos afecta a miembros inferiores, y la mitad de ellos suele darse alrededor de la zona de la rodilla. El sarcoma de Ewing tiene una frecuencia similar, tanto en huesos largos como esqueleto axial. Las metástasis suelen afectar la diáfisis de los huesos largos, pero también pueden afectar el esqueleto axial, sobre todo pelvis y vértebras. Hay algunos tumores, como la displasia osteofibrosa o el adamantinoma, que tienen preferencia por algunos huesos en particular, como la tibia, los hemangiomas por el cuerpo vertebral, los cordomas por la base del cráneo, sacro y cuerpos vertebrales, los encondromas, que frecuentemente afectan los huesos pequeños de las falanges, y el osteosarcoma parostal, que tiene una predilección sobre todo por la cara posterior del fémur. Recordar la localización preferencial de los tumores óseos también debemos tomarlo siempre en cuenta en el momento que vamos a hacer el planteo de una entidad en particular. Luego también importa la localización dentro del hueso. Hay tumores que tienen preferencia por la epífisis, por ejemplo, como los tumores de estirpe cartilaginosas o el TCG. Hay otros que comprometen preferentemente la metáfisis. Dentro de esto, los tumores benignos, los encondromas, fibromas condromixoides o quistes óseos. Y dentro de los malignos que comprometen la metáfisis, los osteosarcomas, los condrosarcomas o los sarcomas de Ewing. La diáfisis, sarcoma de Ewing, granuloma eosinófilo, adamantinoma, mieloma y metástasis.
Dentro de los estudios que se piden para valorar un tumor óseo, el primero, luego de hacer un buen interrogatorio y examen físico del paciente, es la imagenología. Es útil para determinar si el tumor surgió en el hueso o en los tejidos blandos. Y esto es importante, que un tumor, ¿verdad?, que tiene compromiso óseo, hasta demostración de lo contrario, lo vamos a interpretar como de origen óseo. Es frecuente, es mucho más frecuente que un tumor óseo, ¿verdad?, se acompañe de una masa de partes blandas, que una masa de partes blandas pueda comprometer secundariamente un hueso. ¿Ah? Las metástasis óseas rara vez producen masa en tejido blando. Esto es otro concepto que debemos tener al manejar una interpretación. Es importante tener en cuenta que los objetivos que tiene la imagenología es el diagnóstico, la estadificación y valorar también la respuesta al tratamiento. La radiología simple es el pilar fundamental del diagnóstico y es el estudio por el que se debe comenzar. Valora la localización, el estado de la cortical, el periósteo, por ejemplo, una reacción perióstica frente a la existencia del tumor, la médula ósea, el tipo de mineralización del hueso, la zona de transición entre el tumor y el hueso huésped, el estado del cartílago de crecimiento, la afectación articular, que tiene importancia para tomar decisiones terapéuticas, y el compromiso de partes blandas. Por la opacidad, los tumores se dividen en líticos, esclerosos y mixtos. También sirve la radiografía simple para valorar la composición de la matriz. Si hay una matriz fibrosa, que es radiotransparente por osteolisis, por ejemplo, en los quistes y en el ganglión. Si la matriz es condral, ¿verdad?, habitualmente radiotransparente y con calcificaciones de tipo puntiforme, o si la matriz es ósea, con una trabeculación densa y amorfa. Valorando la matriz, podemos también tener un acercamiento preanalítico en lo que se refiere al estudio patológico para estimar el tipo de naturaleza histológica futura de la lesión. ¿En qué más valora la radiología? Si hay signos de benignidad o malignidad en esta patología. Los signos de benignidad que habitualmente se evalúan es una buena delimitación de la lesión, ¿ah?, como vemos por ejemplo en la figura, que tenga un borde escleroso, un borde blanquecino, ¿verdad?, bien nítido, que la delimita, que haya ausencia de invasión de partes blandas y, por supuesto, integridad de la cortical. Sin embargo, son signos habituales de malignidad, la mala delimitación, que haya destrucción de la cortical, ¿verdad?, que haya invasión de partes blandas y que haya reacción perióstica, como hay en la foto. Los tipos de reacciones periósticas son varias, pero las principales que nos describen los imagenólogos son la reacción sólida, el patrón en catáfila de cebolla, el típico patrón en peine o sol naciente, y el triángulo de Cornell. Estos últimos muy frecuentes en los osteosarcomas. Bueno, un ejemplo, por ejemplo, de alteración de la trama ósea, ¿verdad? Vemos una lesión que tiene un límite poco neto, donde la transición entre la lesión y el resto del hueso es amplia, ¿verdad?, y es gradual. Esto habla de infiltración del hueso huésped, ¿verdad? Hay un adelgazamiento de la cortical con una reacción perióstica a este nivel. Todos esos elementos los patólogos debemos saberlos valorar, porque antes de examinar cualquier biopsia o pieza es importante hacer la valoración de la imagenología que nos proporcionan. Y esto un poco el resumen para comparar, ¿verdad?, los criterios imagenológicos de una lesión benigna frente a una lesión maligna. Lesión benigna, bien definida, márgenes escleróticos, ausencia de masa de partes blandas, reacción perióstica cuando hay sólida,
y hay un patrón geográfico de destrucción ósea. La lesión maligna, sin embargo, tiene una reacción periódica interrumpida, ¿verdad? Con los patrones que ya vimos, un patrón apolillado o permeativo de destrucción ósea porque hay invasión e infiltración del hueso huésped, suele ser amplia justamente porque va infiltrando, no hay ese margen nítido habitual, ¿verdad?, de las lesiones benignas. Con alguna de mis fotos en mi hobby, preparándome para cuando me jubile. Con isótopos radiactivos, la utilidad que tiene la confirmación de la actividad metabólica incrementada en estas lesiones. Sirve mucho para la detección de lesiones líticas y sobre todo valorar la multiplicidad que pueden tener estas lesiones. Por eso es útil, por ejemplo, para evaluar metástasis. La combinación de la gamografía con la TAC aumenta la sensibilidad y la especificidad diagnóstica de la prueba. La tomografía computada es una técnica muy sensible para valorar sobre todo el patrón destructivo intraóseo de los tumores óseos. Aporta imágenes más claras que la radiografía simple, por ejemplo, para valorar la invasión de la cortical. Es útil, por ejemplo, para poner en evidencia lesiones en zonas difíciles, zonas anatómicas difíciles de evaluar, como puede ser la pelvis, el sacro y las vértebras, y obviamente sirve para la estratificación, sobre todo para la evaluación pulmonar, sitio mayor de secundarismo en el caso de los tumores óseos malignos. La resonancia nuclear magnética valora la extensión, la delimitación tumoral, la extensión intramedular, la presencia de skip metástasis, ¿verdad? Focos más pequeños, más alejados dentro de la masa principal del tumor, y por supuesto la invasión de partes blandas. Permite además evaluar la respuesta a la quimioterapia y valoración de límites del tumor para planificar la resección por parte del equipo quirúrgico que va a actuar. Los patólogos debemos comprender, ¿verdad?, las imágenes, pero obviamente que vamos a obtener mejores resultados si tenemos un muy buen diálogo, ¿verdad?, y discusión directa con el radiólogo. La tomografía por emisión de positrones, ¿verdad?, o PET, contribuye en la estadificación. También permite valorar, como la tomografía, la respuesta a la quimioterapia preoperatoria para ayudar a dirigir el tratamiento consecuente. También la detección de recurrencia local o actividad metastásica durante el seguimiento. Otros estudios que se valoran son estudios de laboratorio, como pueden ser parámetros hemáticos simples, la elevación del calcio sérico, por ejemplo, en el mieloma, así como la fosfatasa alcalina o fosfatasa ácida, que suelen ser sugestivos de malignidad. La valoración del proteinograma, por ejemplo, también en el mieloma, o la existencia de marcadores tumorales en secundarismo de origen desconocido. Y bueno, y luego nos llega el momento de actuar nosotros, el momento de la biopsia ósea. Es importante definir es importante para definir el tipo de lesión, su pronóstico y tratamiento. Va a confirmar, por supuesto, el tipo histológico, el comportamiento biológico, y también sirve para valorar el grado de respuesta a la quimio o radioterapia. Un concepto importante que debemos manejar es que todo el equipo multidisciplinario, ¿verdad?, que trabaja en patología musculoesquelética, es que la biopsia hay que realizarla siempre que se tenga el resultado de las demás pruebas complementarias. Sobre todo, ¿verdad?, una buena clínica y la imagenología. Otro concepto importante que debemos manejar todo el cuerpo médico que trabajamos en patología musculoesquelética, que la planificación de la biopsia, su extensión y su enfoque como procedimiento definitivo o transitorio es responsabilidad directa del grupo de profesionales que asuman tratamiento final. Esto permite realmente que
una biopsia, el trayecto de una biopsia sea planificado para que pueda luego ser removido en conjunto en el tratamiento quirúrgico final y no altere la decisión, ¿verdad?, del grupo quirúrgico que va a actuar. Las resecciones no planificadas por una biopsia que se realizó o se planificó con mala estrategia, luego repercute no solo en el diagnóstico, sino en el tratamiento y pronóstico del enfermo. Y bueno, hay dos tipos de biopsia abierta y biopsia cerrada. Las biopsias cerradas, obviamente, hoy día se están haciendo con agujas más finas o trócares, ¿verdad? Que la fortaleza que tiene es que es más segura, tiene menos posibilidad de contaminación y complicaciones, es rápida, económica, no requiere bloc, ni siquiera bloc de pequeñas cirugías para realizarla. En general, evita la biopsia abierta. Es útil, por ejemplo, para la valoración de metástasis o de mieloma, y se prefiere en el caso, por ejemplo, de lesiones que estén localizadas a nivel espinal o pelviano. Dentro de las debilidades que tiene, que obviamente tiene escaso material, ese puede ser inadecuado o poco representativo en caso de lesiones grandes o polimorfas, así como cuando valoramos lesiones asociadas. Por ejemplo, que tengamos un paciente con una enfermedad de Payet, que sospechemos, ¿verdad?, que pueda tener sobreagregado nuestros sarcoma en la evolución. Bueno, la biopsia puede caer solamente en el área de Payet y no demostrar realmente la lesión asociada. Por supuesto que la biopsia cerrada, al tener menos material representativo de la lesión, exige mayor experiencia del patólogo que maneja esta patología. La biopsia abierta tiene mayor cantidad de tejido, habitualmente recibimos ofrezado o directamente biopsia quirúrgica, ¿verdad?, abierta, y dentro de las debilidades que tiene, requiere incisión, mayor probabilidad de complicaciones, contaminación, requiere también de un bloc para realizarla, y posibilidad de complicaciones como infección, hematoma o inclusive fractura, ¿verdad?, al realizar la biopsia. Bueno, esto es lo que decíamos hoy. La biopsia siempre debe realizarse en el trayecto de la incisión contemplada para la cirugía definitiva. Esto es importante para no alterar luego, ¿verdad?, lo que es toda la etapa diagnóstica, terapéutica y pronóstica del paciente. No tener que realizar realmente exéresis mayores, más extendidas, simplemente porque se planificó mal la biopsia inicial. Por eso es bueno que la biopsia inicial la haga el mismo equipo quirúrgico, ¿verdad?, que va a manejar la resolución final del paciente. Es importante que conozcamos la solicitud de estudio anatomopatológico, aunque parezca de perogrullo, para que podamos de alguna manera instruir al grupo de clínicos que trabajan con nosotros. Que figure el nombre completo del paciente, el documento de identidad, la edad es importantísimo para la interpretación, por lo que dijimos, por esa distribución acorde a la edad que tienen determinados tumores óseos, los datos clínicos, el tiempo de evolución, el diagnóstico presuntivo, el tipo y localización de la lesión, si tiene algún antecedente personal de interés, sobre todo en la patología neoplásica, si hay antecedentes familiares, tanto de algún síndrome en particular o mismo de neoplasias familiares, tipo y fecha de procedimiento realizado, firma y aclaración de quien solicita el estudio para poder remitirnos después. Es importante que el patólogo cuente con imágenes o informes de las mismas. Lo ideal es ver las imágenes, tanto las radiografías como la resonancia magnética, como la tomografía, acostumbrarse a ver las imágenes. No tenemos por qué ser radiólogos en el momento de interpretarlas, pero sí aprender a reconocerlas y poder intercambiar, ¿verdad?, ideas con el radiólogo. Por supuesto que si tiene biopsia previa, conocer el resultado. El fijador
indicado, como sabemos, el formol tamponado, que es el que preferimos para los estudios inclusive que se puedan generar a posteriori. El estudio macroscópico de las piezas es importante, sobre todo para evaluar no solo la parte diagnóstica, para la estadificación, inclusive para valorar la respuesta a tratamiento. Es importante que hagamos una radiografía de la pieza y compararla con la radiografía que se le realizó a la lesión en el paciente. Hay que hacer un corte coronal de la pieza con buenos reperes anatómicos, identificar márgenes, tanto los interrelacionales, los marginales, segmentales o radicales. Valorar las estructuras que vienen con la pieza, si hay un gran vaso, la relación que tiene con la articulación o con un nervio X, el tamaño del tumor, valorar si es único o múltiple, la localización en el hueso, ¿verdad? Y luego hacer un mapeo de la lesión, sobre todo en lesiones, ¿verdad?, malignas, y es importante seguir criterios de mapeo. Habitualmente el sistema de Dahlin está bueno, donde se hace un mapeo de toda una lonja de la lesión y se toma un promedio de un fragmento por centímetro del diámetro mayor de la lesión. Obviamente que esto va a ser variable según el aspecto y la heterogeneidad que tenga el tumor. Hay que valorar las zonas necróticas, ¿verdad? Que esto tiene valor, sobre todo cuando vamos a valorar la respuesta a la quimio. Y bueno, si se va a hacer biología molecular, hacer la toma de tejido en fresco en ese momento. El informe patológico debe tener un análisis histopatológico completo, características macro y microscópicas de la lesión, tamaño de la muestra enviada. Esto es importante sobre todo cuando valoramos muestras biópsicas, tanto sean abiertas como cerradas. Si hay si estamos frente a un tumor maligno, valorar porcentaje de necrosis. Es importante, si estamos frente a un tumor maligno, estimar el grado histológico de la lesión y si hay invasión linfovascular. Ningún informe patológico debemos hacerlo si no conocemos la clínica y los datos de la imagenología previo. Acá en las fotos tenemos dos ejemplos. El de arriba es un osteosarcoma, el de abajo también es un osteosarcoma. El de arriba es un osteosarcoma de bajo grado medular, el de abajo es un osteosarcoma de alto grado convencional de tipo telangiectásico. Entonces, la morfología sola nos sirve en patología ósea, siempre debe estar en correlación con la clínica y la imagenología. Debemos estimar el grado tumoral en nuestro informe. Hay tumores malignos que son de bajo grado o grado 1, como el osteosarcoma intramedular, el osteosarcoma parostal, los condrosarcomas de celdas claras y el condrosarcoma grado 1. Hay tumores que son de grado intermedio, como el osteosarcoma periosteal, el condrosarcoma grado 2, el adamantinoma clásico o los cordomas. Y hay tumores que son ya de por sí, por definición, de alto grado o grado 3, como los Ewing, el osteosarcoma convencional, el telangiectásico, condrosarcoma mesenquimal, osteosarcomas de pequeñas células, los osteosarcomas secundarios, los superficiales de alto grado, los condrosarcomas desdiferenciados, los cordomas desdiferenciados, los raros tumores de células gigantes malignos, los condrosarcomas grado 3, ¿verdad? Y los sarcomas premórficos indiferenciados, que por definición son grado 3 o de alto grado. Bueno, ejemplos, por ejemplo, de tumores de alto grado, en este caso, tumores de células pequeñas, un Ewing, y en este caso, un condrosarcoma desdiferenciado, con un sector de condrosarcoma bien diferenciado, y la desdiferenciación tipo sarcoma premórfico indiferenciado en el otro ángulo.
las técnicas auxiliares de diagnóstico que vamos a utilizar, citoquímica, inmunistoquímica, citometría de flujo, microscopía electrónica, biología molecular, con sus diferentes técnicas, ¿verdad?, de citogenética, FISH, SISH, PCR, secuenciación, etcétera, que hoy día son prácticamente obligatorias en lo que hace a la clasificación molecular de todas estas lesiones. Varios de los tumores ya tienen realmente marcadores, ¿verdad?, moleculares que los definen, y la clasificación actual de estos tumores la exige, ¿verdad?, para catalogarlos dentro de una categoría. Si vamos a la clasificación molecular, a la tipificación molecular e inmunistoquímica de estas lesiones, hoy día cada una está definida con un perfil, que obviamente no vamos a entrar en detalles en este cuadro, pero que sí sepamos que la clasificación actual, ¿verdad?, de los tumores óseos ya están muy bien definidas como entidades, tanto desde el punto de vista genético molecular, y algunos tienen marcadores inmunistoquímicos que por lo menos permiten acercarnos a estas entidades si no contamos con biología molecular. Bien. Una vez hecho el diagnóstico, obviamente que lo que queda es contribuir a la estadificación patológica. Tenemos que tener en cuenta que el TNM para los tumores óseos, el T habitualmente que manejamos va a depender si estamos frente al esqueleto apendicular, incluyendo tronco, cráneo facial, o está ubicado en la columna o está ubicado en la pelvis. El T va a variar de acuerdo a la topografía que tenga el tumor óseo. Luego se le va a agregar, como los demás TNM, ¿verdad?, la existencia de ganglios regionales, metástasis, etc. Al TNM se le agrega habitualmente los sufijos M de múltiple, R de recurrencia o de I si el diagnóstico o la estadificación se está realizando durante el tratamiento, ¿verdad?, de adyuvancia o neoadyuvancia. Como ejemplo de lo que veníamos diciendo, ¿verdad?, el TNM va a variar el T que vamos a usar según la localización que tenga, ¿verdad? El T va a variar según afecte el esqueleto apendicular, ¿verdad?, incluido tronco, cráneo, huesos faciales, o la localización espinal va a tener, ¿verdad?, su PT diferente, y lo mismo cuando tiene localización pelviana. Esto es diferente a cuando hacemos el TNM, por ejemplo, de otros tumores, donde prácticamente la localización específica no afecta, y hay un T que se rige más bien por el tamaño o la relación con estructuras vecinas. Bien, y ahora sí, después de esta introducción genérica a los tumores óseos, vamos a ir a la clasificación OMS 2020. Ya la cuarta edición de la clasificación, publicada en el 2013, establece varias entidades que las caracteriza por su perfil de inmunistoquímica y biología molecular. Y bueno, la quinta edición, publicada en abril del año pasado, sigue el mismo esquema de clasificación, ¿verdad?, y mantiene los primeros 8 grupos, ¿verdad?, los tumores condrogénicos, osteogénicos, fibrogénicos, los vasculares, los tumores ricos en células gigantes, osteoclastosímil, los notocordales, otros tumores mesenquimáticos del hueso, los tumores hematopoieticos, y lo que agrega es un nuevo capítulo de sarcomas indiferenciados en células pequeñas y redondas, tanto en lo que tiene que ver a la clasificación de partes blandas como dentro de los tumores óseos. Dentro de los tumores condrogénicos vamos a tener 3 categorías de acuerdo al comportamiento biológico. Los benignos, ¿verdad?, con todas estas entidades, la ptosis mundial, ¿verdad?, la proliferación osteocondromatosa parostal bizarra, el condroma periosteal,
el encondroma, los osteocondromas, los condroblastomas NOS, los fibromas condromixoides y el osteocondromixoma. Dentro de los intermedios, la condromatosis NOS y el tumor cartilaginoso atípico son tumores de una categoría intermedia porque son localmente agresivos. Y dentro de los malignos, los condrosarcomas de bajo grado, 1 y 2, condrosarcoma grado 3, el condrosarcoma periosteal, los condrosarcomas de células claras, el mesenquimal y el condrosarcoma desdiferenciado. Dentro de los osteogénicos también va a haber 3 categorías, con benignos, donde están el osteoma NOS y el osteoma osteoide. Dentro de los intermedios, o sea que son localmente agresivos, los osteoblastomas NOS. Dentro de los malignos, los osteosarcomas, el central de bajo grado, los osteosarcomas NOS, donde vamos a tener los convencionales, telangiectásicos, células pequeñas, osteosarcoma parosteal, osteosarcoma periosteal, el osteosarcoma de superficie de alto grado y los osteosarcomas secundarios, es decir, que surgen sobre un hueso con una patología ósea pélvica. Dentro de los tumores fibrogénicos vamos a tener los localmente agresivos, ¿verdad?, como el fibroma desmoplásico y el fibrosarcoma como ejemplo de maligno. Dentro de los vasculares benignos, donde vamos a tener el hemangioma NOS, ¿verdad?, los intermedios, los hemangiomas epitelioides, y dentro de los malignos, hemangioma epitelioide y angiosarcoma. Dentro de los tumores ricos en células gigantes, los benignos, como quisquiosis neurismáticos, los fibromas nosificantes, dentro de los intermedios localmente agresivos, raramente metastasiantes, el tumor maligno de los huesos, el tumor de célula gigante óseo, el TCG, y dentro de los malignos, el raro tumor, la variante maligna del TCG. Dentro de los notocordales benignos, ¿verdad?, el tumor de la notocorda benigna, y dentro de los malignos los cordomas, con sus variantes condroides pobremente diferenciadas y desdiferenciadas. Y dentro de otros tumores mesenquimáticos benignos, vamos a tener el amartoma condromesenquimal de la pared costal, los quistes óseos simples, la displasia fibrosa. Hola. Dentro de los intermedios, ¿verdad?, la displasia osteofibrosa, el adamantinoma, displasia osteofibrosa light, y el mesenquimoma NOS. Y dentro de los malignos, adamantinoma de huesos largos, el adamantinoma desdiferenciado, leiomesarcoma NOS, sarcoma pleomórfico y diferenciado, y bueno, la metástasis óseos. Y luego los tumores hematopoyéticos. ¿Cuáles son los cambios que se introdujeron en la clasificación 2020 dentro de este pool de tumores? Bien, y los cambios son, por un lado se crean nuevas entidades, por otro lado se identifican nuevas alteraciones inmunistoquímicas y de genética molecular, lesiones consideradas hasta 2013 como pseudotumorales son clasificadas ahora dentro de la categoría de tumores, tumores que cambiaron el código de tumores ICD-O y o el potencial biológicos, algunos que pasaron de intermedio a benignos, otros de benignos a intermedio, como vamos a ver, y tumores que fueron removidos de la clasificación de tumores óseos de la OMS. Dentro de las nuevas entidades, vamos a tener, dentro de los tumores condrogénicos, ¿verdad?, el tumor cartilaginoso atípico como tumor intermedio o localmente agresivo. Dentro de los malignos, el condrosarcoma grado 1, y vamos a ver cómo se aplican esta nomenclatura de acuerdo a la topografía que es el tumor. Dentro de los tumores notocordales y malignos surge una variante de cordoma,
o variante pobremente diferenciado de cordoma, sobre todo en la población joven, de niños y adolescentes. Dentro de otros tumores mesenquimáticos de hueso entre los benignos aparece el hibernoma, tumor conocido entre los tumores de partes blandas, pero que se describe ahora en el hueso. Dentro de los intermedios o localmente agresivos aparece una nueva entidad, que es el mesenquimoma fibrocartilaginoso. Dentro de los malignos se agrega, dentro del adamantinoma, la variante desdiferenciada. Y bueno, y luego surge todo el capítulo, como habíamos dicho al principio, de tumores indiferenciados, de células pequeñas y redondas, que tanto aparecen en la clasificación de partes blandas como de hueso, ¿tá? Donde aparecen los sarcomas con el gen EWCR1, pero no relacionado a ETS, y los relacionados al reordenamiento SIC y los reordenamientos, alteraciones del gen BCOR. Dentro de los tumores condrogénicos, los subtipos prácticamente que se mantienen desde la clasificación 2013, pero con algunas alteraciones en la nomenclatura de acuerdo a la topografía del tumor. Los subtipos de la clasificación 2020 para tumores condrogénicos son el tumor cartilaginoso atípico central, / condrosarcoma grado 1, la misma entidad, pero de localización periférica secundaria, el condrosarcoma central grado 2 y 3, el condrosarcoma periférico secundario grado 2 y 3, el condrosarcoma periosteal, el condrosarcoma de células claras, el condrosarcoma mesenquimal y el condrosarcoma desdiferenciado. La OMS 2013 ya introduce el término de tumor cartilaginoso atípico, pero como sinónimo de condrosarcoma grado 1, para un tumor que era localmente agresivo, condroide, pero que no daba metástasis. La 2020, ¿qué hace? Aplica el término de tumor cartilaginoso atípico solo para ese tumor que está en el esqueleto apendicular, ya sea que comprometa huesos tubulares largos y cortos. Y ese mismo tumor, con esa misma morfología, ¿verdad? Si afecta el esqueleto axial, la pelvis, escápula o base de cráneo, se va a denominar condrosarcoma grado 1. Aplicando una regla similar a la que usamos en partes blandas para el tumor lipomatoso atípico, ¿verdad? Que lo llamamos así cuando está localizado, por ejemplo, en miembros, y sin embargo lo llamamos liposarcoma bien diferenciado cuando el mismo tumor con la misma morfología está localizado, por ejemplo, en el retroperitoneo. El condroblastoma pasa a ser un tumor benigno, ¿verdad? En 2013 se catalogaba como un tumor de grado intermedio, la 2020 lo cataloga como benigno, dado que la posibilidad de metástasis es menor al 1%. Inclusive, cuando uno examina la literatura, tampoco hay acuerdo de que un condroblastoma puede dar metástasis, y algunos de los autores defienden este punto como que en realidad fueron osteosarcomas con un cuadro morfológico condroblastoma-like y por eso dieron metástasis. O sea, como que el diagnóstico partió mal desde el inicio. El fibroma condromixoide pasa de intermedio a benigno. La condromatosis sinovial, por el contrario, pasa de benigno a intermedio. ¿Por qué? Porque se observó reordenamiento génico de estos genes, FN1 y ACBR2A, que se ven en 57% de las condromatosis sinoviales, similar a lo que ocurre a los condrosarcomas. En este caso, tienen estas mismas alteraciones genéticas en porcentaje algo mayor, pero dado esta similitud que se ven, llegó a pasar la condromatosis sinovial, ¿verdad?, de la categoría benigna a intermedia. El tumor cartilaginoso atípico / condrosarcoma grado 1, que vimos que según la topografía del hueso donde
donde afecte, se aplica uno u otro, puede ser central o periférico. Los centrales pueden ser primarios o secundarios. Suelen afectar fémur, pelvis, húmero, tibia y costillas, ¿verdad? Como la mayoría, la gran mayoría de los tumores condrogénicos tienen mutaciones en los genes IDH1 y IDH2, suelen tener recurrencia local, alrededor del 7,5 a 11% de los casos, según las diferentes series. 10% de los centrales que recurren progresan a alto grado, ¿verdad? Y cuando progresan a alto grado justamente tienen esta expresión génica particular, y el diagnóstico diferencial más importante y más problemático suele ser el encondroma. El periférico secundario siempre es secundario a un encondroma previo. La progresión suele darse sobre todo entre los 20 y los 40 años de edad. Ocurre esta progresión en 75% de los casos a esta edad, 56% de los casos ocurren en la pelvis y en el fémur proximal. La progresión cuando se da, el más del 90% es hacia un tumor cartilaginoso atípico / condrosarcoma grado 1, mayoritariamente. Casi un 10% la evolución es un condrosarcoma grado 2 o grado 3. ¿Cómo identificamos la progresión desde el punto de vista morfológico? Cuando empezamos a observar binucleación, cambio quístico, sobre todo con aumento de material mucoide, necrosis o extensión a partes blandas. En la macroscopía, la existencia de progresión de un encondroma a un tumor cartilaginoso atípico o a un condrosarcoma grado 1, habitualmente es cuando vemos un espesor mayor a 2 centímetros y habitualmente ese espesor tiene un promedio hasta de 4 centímetros, ¿verdad? La zona de transformación. Las dificultades más frecuentes que se nos presentan en el estudio de los tumores cartilaginosos, hay varias, pero yo voy a citar dos. Una es el encondroma versus el tumor cartilaginoso atípico o condrosarcoma grado 1. Es un desafío diagnóstico y donde muchas veces es una limitante que tenemos poder discernir entre uno y otro. Algunos tips para inclinar la balanza, ¿verdad? A favor del tumor cartilaginoso atípico / condrosarcoma grado 1, mayor densidad celular, la presencia de binucleación, la presencia de epignosis nuclear, cambio mucoide en la matriz o atrapamiento y permeación de hueso laminar trabecular preexistente. Otro gran desafío diagnóstico es el tumor cartilaginoso atípico condrosarcoma grado 1 versus el grado 2. Acá tenemos a la izquierda el grado 1, a la derecha el grado 2. ¿Verdad? En el grado 1, hipocelular, con poca atipía de los condrocitos neoplásicos dentro de los condroplastos. ¿Verdad? En el grado 2 hay mayor densidad celular, mayor polimorfismo nuclear, puede haber 2 o 3 condrocitos neoplásicos dentro de un condroplasto, pueden haber figuras mitóticas, puede haber necrosis, material mucoide, y estos son los tips que nos ayudan a la diferenciación. ¿Por qué es importante diferenciarlo? Siempre siendo que tanto si es un condrosarcoma grado 1 o grado 2 es de bajo grado, porque a veces el condrosarcoma, cuando es de bajo grado pero es grado 1, ¿verdad?, puede ser candidato simplemente al curetaje de la lesión. Y el grado 2, ¿verdad?, de acuerdo a la topografía y el hueso que afecte y la extensión que tenga, habitualmente implica la resección. Por eso, aunque sean de bajos grados ambos, debemos discernir entre grado 1 y grado 2.
En el caso de los tumores osteogénicos, las categorías que se mantienen son osteosarcoma central de bajo grado, osteosarcoma NOS, osteosarcoma parostal, osteosarcoma periosteal, osteosarcoma de superficie de alto grado y el osteosarcoma secundario. El osteosarcoma hoy día se prefiere para la nomenclatura, según la OMS 2020, hablar de osteosarcoma NOS, incluyendo tanto el convencional, el telangiectásico, el de células pequeñas, todos ellos entran en la misma categoría como osteosarcoma NOS. Los subtipos condroblastoma light o de células claras son eliminados como categoría. Simplemente se remiten como patrones histológicos descriptivos cuando hacemos la descripción del cuadro, pero se incluyen como osteosarcomas NOS en el insumo. No se recomienda el uso del término osteoblastoma agresivo cuando le vemos el componente epitelioide de atipía citológica. Es preferible hablar de osteoblastoma epitelioide y no de osteoblastoma agresivo. El osteomastoide y el osteoblastoma tienen un cuadro morfológico similar y solo se siguen diferenciando por el tamaño, ¿verdad? Menos de 2 centímetros osteomastoide, más de 2 centímetros osteoblastoma, y cuando hay dudas diagnósticas, sobre todo del osteoblastoma, con un cuadro de osteosarcoma condroblastoma light, ¿verdad? Que a veces, osteoblastoma light, perdón, el reordenamiento del gen FOS, que da positivo tanto en el osteoblastoma como en el osteomastoide, puede ser de ayuda. En este caso, tenemos 3 variantes, ¿verdad?, de osteosarcoma: el rico en células gigantes, el células claras y el osteosarcoma que antes llamábamos convencional. Todos ellos hoy día son osteosarcoma NOS. Bien, el osteosarcoma, como sabemos, es el tumor maligno primario más frecuente del esqueleto, ¿verdad? Y uno de los más frecuentes, descartando mieloma. La mayoría son osteoblásticos, 76-80% de los mismos, condroblástico un 10 a un 13% y fibroblástico 10%. Hay otras variantes, como rico en células gigantes, epitelioide, osteoblastoma light. Todos ellos hoy día se catalogan como osteosarcoma NOS. Sabemos que carece de marcadores inmunohistoquímicos específicos, suelen expresar SADB2, osteocalcina, osteonectina, osteoprotegerina, RANX2, S100, actinas e inclusive CD99. Ninguno de ellos es específico. El SADB2, que cuando recién salió este marcador, salió como la panacea de marcador osteogénico, pero sabemos que varios tumores benignos dan, muchos de ellos que son el diferencial del osteosarcoma, sí sirve cuando nos planteamos el osteosarcoma frente a una lesión no osteogénica, ¿verdad?, o secundaria. Importante recordar, el osteosarcoma puede expresar citoqueratina y EMA, y esto es importante tenerlo en cuenta cuando vamos a utilizar estos marcadores para diagnóstico diferencial. Y suelen tener alteración de los genes P53 y del gen de retinoblastoma. Hay marcadores que nos pueden ayudar, tanto si lo usamos por FISH o por inmunistoquímica, como son el MDM2 o el CDK4, que es positivo en osteosarcomas de bajo grado, como son el osteosarcoma central o el osteosarcoma parostal, que tienen una morfología muy similar, ¿verdad?, cuando los vemos al microscopio, que lo menos que parece un osteosarcoma, pero la correlación con la clínica, con la imagenología, y si tenemos duda de estos marcadores, que son los mismos que usamos en el liposarcoma bien diferenciado y en el desdiferenciado, puede ayudarnos en el diagnóstico. El osteosarcoma secundario. La OMS 2020 da unas 6 categorías, dentro de los cuales los principales son el asociado a Paget, secundario a Paget,
y el secundario a radiación. Sobre todo la radioterapia para otros cánceres, como vimos hoy, osteosarcoma se ve hasta en 0,03% de los pacientes que son sometidos a largas series de radioterapia. Otros osteosarcomas secundarios son los relacionados a infarto, los secundarios a osteomielitis crónica, los secundarios a implantes y los secundarios a desórdenes posigóticos tempranos, tales como la displasia fibrosa. Dentro de los tumores fibrogénicos, prácticamente la categoría quedó similar a la del 2013, donde dentro de los localmente agresivos tenemos el fibroma desmoplásico de hueso. ¿tá? Es un tumor, personalmente nunca vi ninguno, lo asemejamos al equivalente en partes blandas del tumor desmoide, ¿verdad? O fibromatosis, y tienen en común con ellas también que son positivos para nucleares para beta-catenina. Dentro del maligno, por supuesto, el fibrosarcoma de hueso, que siempre va a ser, tanto uno ¿verdad? como otro, siempre van a ser diagnóstico de exclusión. Dentro de los tumores vasculares, los cambios que hubieron, el hemangioma epitelioide de hueso, que habitualmente se expresa como una lesión lítica bien definida en las metáfisis y diáfisis de huesos largos, es clasificado ahora como un tumor localmente agresivo, o sea que pasa de una categoría benigna a intermedia. El hemangioma epitelioide atípico y el hemangioma epitelioide con la fusión YAP1 y TFE3 se clasifican como variantes distintivas de estos tipos respectivamente. El angiosarcoma sigue como tal, es un tumor raro en el hueso y equivale a menos del 1% de los tumores óseos malignos. En la foto aparece del banco de Bone Tumor un ejemplo de hemangioma epitelioide de hueso que hoy día pasa de ser benigno a categoría intermedia o localmente agresiva. Este es un caso nuestro de un hemangioma epitelioide, inclusive que tenía una diferenciación miogénica. Estos son de malignidad, de bajo grado de malignidad. Luego pasamos al capítulo de tumores ricos en células gigantes. Y acá sí hubo cambios. El quiste óseo aneurismático hoy día es reclasificado como un tumor benigno, ¿verdad? Se lo saca de la categoría, ¿verdad?, de lesión pseudotumoral con células gigantes y pasa a un tumor benigno rico en células gigantes. No osificante, antes catalogado como tumor fibrohistiocítico, hoy pasa a esta categoría, dentro de los tumores ricos en células gigantes. Los tumores fibrohistiocíticos son removidos y no se recomienda más el uso de esta entidad, histiocytoma fibroso benigno, ya que la mayoría de lo que antes se catalogaba como histiocytoma fibroso benignos, en realidad se consideran tumores, células gigantes que han tenido un cambio por envejecimiento o involución. Obviamente que el prototipo de esta categoría es el TSG, que tiene un marcador inmunohistoquímico bastante específico hoy día, que es una glicoproteína que tiene este nombre bastante largo, H3.3P-Li34-TRP, o como se la conoce habitualmente, G34W, que es un marcador que ha demostrado bastante especificidad dentro de estos tumores. Otro cambio que agrega la clasificación 2020 es lo que se llama el TSG tratado con denosumab, que es ahora descrito como una forma distintiva de TSG. Y ahora vamos a ver por qué. Las lesiones gigantes de pequeños huesos hoy día se catalogan como una variante sólida de quiste óseo aneurismático, y
el granuloma reparativo de células gigantes, solo debe usarse esta nomenclatura para la localización mandibular. Bueno, ejemplos del TSG clásico, que es el prototipo de esta categoría, ¿verdad? Que es el tumor rico en células gigantes, con múltiples núcleos, que coexiste con células mononucleadas, cuyos núcleos son idénticos a los núcleos de las células gigantes. Esta que se pone como entidad, que es el tumor de células gigantes tratado con denosumab. El tumor de células gigantes convencional suele ser rico en células gigantes, que es lo que lo define. Pero sin embargo, con el tratamiento con denosumab, prácticamente el tumor se convierte en un tumor con mucho colágeno o material mucoide con áreas mixoides, disminuyen francamente hasta desaparecer inclusive las células gigantes. Por eso en estos casos puede ayudar, ¿verdad?, un marcador de inmunitoquímica que permita reconocer un tumor que haya sido tratado con denosumab como tal, sobre todo cuando no tenemos el antecedente de tratamiento, que a veces pasa cuando va de un centro a otro y los datos clínicos de tratamiento lamentablemente no nos llegan, ni para este tumor ni para otro. Este es un ejemplo que vivimos también en el grupo multidisciplinario que tenemos, que se llama UPOME. Era un caso de un tumor fibrocitario benigno, un histocitoma fibroso benigno, que lo catalogamos como tal. Hoy en sectores tenía producción de osteoide. Esto llevó a que hubiera un consenso de alguna manera reservado para este tumor, dado que tenía una imagenología muy agresiva, pero sin embargo la histología convencional era característico de un histocitoma fibroso benigno. Hoy día este tumor se cataloga dentro del grupo de tumores de células gigantes y se los considera tumores de células gigantes involutivos. El caso lo pudimos consultar en el exterior y realmente quedó con un tumor de células gigantes con cambios involutivos. Antes, tumor histocitoma fibroso benigno de hueso. En los tumores notocordales, la OMS 2020, a las categorías que ya existían del cordoma convencional y el desdiferenciado, incluye el pobremente diferenciado, que es una entidad nueva. Y otro cambio que realiza es que el condroide lo saca como variedad y lo incluye dentro del cordoma convencional. ¿Ah? Y dentro de los tumores notocordales benignos no hubo cambio. La entidad nueva es el cordoma pobremente diferenciado. Es un tumor que afecta sobre todo a niños y jóvenes, que sobre todo se ve en la zona del clivus, que está compuesto por células epitelioides, a menudo rhabdoides, suele tener frecuentes mitosis, una necrosis de tipo geográfica, y las células bisalíferas que caracterizan a los cordomas habitualmente están ausentes. Tiene pérdida de la expresión de este gen del INI1. Esto es importante porque es un gen habitualmente expresado en los tumores rhabdoides, ¿tá? Dado que los tumores rhabdoides también se ven en jóvenes, ¿verdad?, que son tumores agresivos, pero que tienen un tratamiento totalmente diferente al cordoma pobremente diferenciado, el INI1 es importante para diferenciar estos dos tumores, ya que, como dijimos, el cordoma pobremente diferenciado puede tener a menudo células de morfología rhabdoide. Dentro de esta categoría de otros tumores mesenquimáticos está el amartoma condromesenquimal de pared costal, el quiste óseo simple, la displasia fibrosa, la displasia osteofibrosa, lipoma, el hibernoma, el mesenquimoma fibrocartilaginoso. Estas dos son entidades nuevas que agrega la clasificación 2020, el adamantinoma, el leiomiosarcoma, sarcoma pleomórfico indiferenciado. Vieron que estas entidades, que antes se catalogaban como pseudotumorales, hoy día se los incluye
dentro de la categoría de tumores mesenquimáticos. Dentro del adamantinoma, a las categorías que ya existían, la clásica y el displasia osteofibrosa light, se agrega el desdiferenciado como agregado dentro de la clasificación 2020. El displasia osteofibrosa light es catalogado como un tumor localmente agresiva, por lo que se le coloca como de malignidad intermedia. Y el desdiferenciado es un tipo distintivo, ¿verdad?, en el que tiene células pleomórficas, aumenta el índice mitótico y se lo cataloga como de alto grado. Y se elimina de la clasificación el leiomioma y el liposarcoma, son, ¿verdad?, removidos dentro de la categoría de tumores mesenquimáticos en la OMS 2020. El hibernoma de hueso surge como una entidad nueva, sí la tenemos muy bien conocida dentro de parte blanda, ¿verdad?, donde la localización retroexternal es característica, pero se define ahora como una entidad que puede ser originada primariamente de hueso. Se ven individuos sobre todo de 40 a 75 años, con un predominio femenino, afectan sobre todo el esqueleto axial, suelen ser asintomáticos, tiene una patogenia desconocida, aunque se ha visto la concomitancia en casos de lesiones de los genes MEN1, y allí, ¿verdad?, que son necesarias para su desarrollo. La morfología es idéntica a su equivalente en parte blanda y recuerda la morfología de la grasa parda. El mesenquimoma fibrocartilaginoso es un tumor localmente agresivo, afecta a niños y adolescentes con un predominio masculino, suele afectar la metáfisis de huesos largos, seguido de huesos de la pelvis, vértebras, costillas y metatarsianos. En la histología tiene tres componentes: células fusiformes con escasa tipia, nódulos de cartílago hialino que recuerdan la placa de crecimiento, y trabéculas óseas. Suele destruir la cortical, por eso es un tumor justamente localmente agresivo y puede extenderse a partes blandas. Carece de las mutaciones del IDH1 y IDH2, por eso se lo separa de los tumores condroides, y también carece de la amplificación del MD-M2, por eso se lo separa también de los, por ejemplo, osteosarcomas de bajo grado, como puede ser el condosarcoma, el osteosarcoma centromedular o el parietal. Esto es una foto de uno de los artículos, personalmente nunca vi uno, donde se ven los tres componentes, ¿verdad? El componente condroide, el componente fibroso y el componente trabecular. Bien, entonces un poco resumiendo la clasificación, los cambios que hizo la 2020, bueno, por un lado, varias lesiones que en la clasificación del 2013, ¿verdad?, tenían otra naturaleza, otro comportamiento, o algunas fueron consideradas como lesiones pseudotumorales y se cuestionaba su característica neoplásica, la 2020 realmente los cataloga como dentro del grupo de tumores mesenquimáticos del hueso, ¿va? Como ocurre, por ejemplo, con la displasia fibrosa, con los quistes simples óseos, con la displasia osteofibrosa, los adamantinomas, etc. El tumor, por ejemplo, el fibroma nosificante, que estaba catalogado dentro del tumor fibrohistocitario, hoy día pasa a la categoría de los tumores ricos en células gigantes, como pasa también con el quiste óseo aneurismático. Y otras enfermedades que se dudaba de su naturaleza neoplásica o indefinida en la categoría 2013, hoy día se los cataloga como verdaderas neoplasias hematopoyéticas
del hueso. Entre los tumores hematopoyéticos es justamente lo que decíamos, ¿no? La histocitosis de Langer, la enfermedad de Erdheim-Chester, la enfermedad de Rosset-Dorman, hoy día, con la 2020, considerados como verdaderos neoplasmas hematopoyéticos. El mieloma, dentro de estos tumores, dentro de esta categoría, sigue siendo el tumor más frecuente, y dentro de los linfomas sabemos que el 80% de los linfomas suelen ser linfomas difusos, grandes células B, y el 20% restante lo completan los marginales, Burkitt, linfoblásticos, foliculares, anaplásicos y raros, son los linfomas de Hodgkin primitivos óseos. Y bueno, y el capítulo que agrega, para terminar, el capítulo que agrega tanto en partes blandas como en hueso, la clasificación 2020, son los sarcomas indiferenciados de células pequeñas. ¿tá? Son un grupo muy heterogéneo, con una morfología similar, pero grandes diferencias a nivel molecular. ¿tá? Sabemos que el sarcoma de Ewing es el segundo tumor en frecuencia tanto en niños como en jóvenes después del osteosarcoma. Tiene característicamente una fusión entre los genes EWXR1 y un miembro de la familia ETS. El 85% de los sarcomas de Ewing se fusionan dentro de la familia ETS al FLY1, ¿verdad? Pero hay un 10% que lo hace con el ERK y un 3% a otros genes de la familia ETS. Pero hay otros sarcomas que tienen una morfología similar, ¿verdad? Con la histología convencional, con el sarcoma de Ewing, pero sin la fusión del gen característico con la familia ETS. Y en este capítulo se incluyen tres principales, que son los que tienen fusiones, ¿verdad?, con la familia no ETS, o que tienen sarcomas que tienen rearreglo SIC, ¿verdad?, o alteraciones genéticas BCOR. Estas son las entidades nuevas. Si bien para estos tumores, exigen una certificación molecular, podemos, por ejemplo, para el tumor con reordenamiento BCOR, tener una aproximación inmunistoquímica a través de BCOR, que ya viene para usar por inmunistoquímica, expresan SATB2 y también expresan ciclina D1. Por supuesto que lo indicado sería hacer FISH o SISH para certificar, ¿verdad?, la presencia de la alteración génica correspondiente. Dentro de los síndromes genéticos de tumores óseos y de partes blandas, en el caso de la clasificación 2020, bueno, mantiene prácticamente las similares ya descritas en la 2013, y lo que es el síndrome Begbie-Whiteman, el síndrome de retinoblastoma y el síndrome de Kerubino. En lo demás mantiene prácticamente las mismas categorías de la 2013. Y bueno, y esto es un poco la comparación cuando vemos las entidades que cambiaron su potencial biológico del 2013 al 2020, como fuimos viendo en la charla. Pero a manera de resumen, el condroblastoma, que pasó, ¿verdad?, de intermedio a tumor benigno, el fibroma condromixoide, de intermedio a tumor benigno, la condromatosis sinovial, de benigno a intermedio, por lo que dijimos, ¿verdad?, por los genes similares a los presentados en los condrosarcomas, el tema de los tumores cartilaginosos atípicos y condrosarcomas grado 1, ¿verdad?, que se aplican según sea el esqueleto apendicular o axial, como uno o como otro, el hemangioma epitelioide, que dejó de ser un tumor benigno para realmente catalogarlo como un tumor intermedio. Ya se sabía de su agresividad, pero se lo catalogaba
acá hay un error, se lo catalogaba como benigno, hoy día es intermedio, el quiste oseneurismático, que pasó de tumor intermedio a tumor benigno, el adamantinoma, con morfología displasia osteofibrosa light, ¿verdad? Que de maligno pasó a intermedio, porque simplemente es localmente agresivo. El sarcoma pleomórfico indiferenciado quedó igual, y bueno, y después los cambios que hubieron en las lesiones hematopoyéticas. Bien, y los tumores que fueron removidos de la clasificación y que ya no debemos usar más la nomenclatura o diagnóstico como primitivos óseos, el tumor, el fibrohistiocytoma benigno, ¿verdad? Que es removido, hoy día considerado como tumor de células gigantes con cambios involutivos, ¿verdad? Las lesiones de células gigantes de los pequeños huesos fueron removidas, y leiomioma y liposarcomas, entidades removidas de la clasificación de los tumores óseos de la OMS. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Dardo, por esta charla tan completa, que la verdad que es una clasificación que se hace cada vez más compleja y es muy vasta, y pudiste resumirla impresionante. Si alguien tiene alguna duda, quiere hacer alguna pregunta. No se te escucha, ahí va. La presentación fue excelente. La dificultad siempre es, cuando estás enfrentado al caso, ver cuál de las figuritas corresponde a cuál, ¿no? Y eso, para eso es muy importante lo que decía Dardo del grupo interdisciplinario, donde se discutan las características clínicas radiológicas y luego nosotros aportemos las características histológicas para finalmente elaborar entre todos el diagnóstico final. Y esa es la experiencia que Dardo mencionaba de UPOME, y que realmente es una experiencia muy enriquecedora para todos nosotros. Y creo que además muestra cómo en las áreas estas especializadas, porque de hecho son áreas muy específicas de la patología, se impone este encare, así como en otras. Es decir, también está la unidad mamaria, está también la unidad de los tumores bucomaxilofaciales, que son también una entidad específica. Este es un grupo de tumores que sin duda deben ser manejados por estos grupos multidisciplinarios. Así que comparto totalmente la introducción que hizo Dardo al respecto, haciendo hincapié en estos aspectos. Además, bueno, en el grupo participamos varios patólogos, en el grupo de UPOME, que nos reunimos todos los viernes por Zoom, al que estamos invitados, y les podemos pasar después con Julio o Mariana Rosasco el link, porque es un grupo multidisciplinario que se ve en varios casos, viernes a viernes, donde estamos prácticamente 2 horas y pico, viendo los casos desde la clínica hasta el tratamiento, y participamos, más allá de la especialidad que tengamos, participamos de todas las instancias de discusión. Y digo, y en esto siempre hablamos con Julio y Mariana, que hemos aprendido mucho en todos estos años, 6 o 7 años que llevamos integrando el grupo, en la que participan otros patólogos, también los patólogos que hacen patología pediátrica, Ángeles, Natalia, Sheila, Carmen, también participan de este grupo. Realmente en todo grupo multidisciplinario se aprende mucho, y nos ha pasado que algunas veces hemos tenido dificultades diagnósticas, o los clínicos, o los imagenólogos, o los patólogos, y hemos apostado a un diagnóstico de consenso, ¿verdad? Porque no todos los tumores cierran
fácilmente. Muchas veces sí, unimos la clínica, la imagenología y la patología y pum, pasamos raya. Por suerte nos pasa en la mayoría, pero sí tenemos un porcentaje en lo que nos cuesta llegar al diagnóstico y hemos participado justamente de discusiones y arribar a diagnóstico de consenso. Y eso después lo dejamos plasmado en el informe, porque también es un respaldo, ¿verdad?, para nosotros. Bueno, los patólogos tuvimos una limitación en llegar al diagnóstico, hicimos todo lo que pudimos, usamos todas las técnicas que tenemos en nuestro medio, porque tampoco tenemos todo este despliegue de biología molecular para una patología tan poco frecuente como son los tumores óseos. Y bueno, contamos con las herramientas que contamos y siempre lo expresamos en el grupo multidisciplinario. Muchas veces tenemos estas carencias y apostamos al consenso con los clínicos y con los imagenólogos para llegar a un diagnóstico. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario. En el chat hay muchas felicitaciones y saludos. Y bueno, si nadie tiene ninguna inquietud, damos por cerrada la actividad de hoy. Te vuelvo a agradecer, Dardo, por la charla y nos vemos en la próxima reunión que tenemos que seguir con la discusión sobre aranceles. Ok, nos vemos. Bueno, muchas gracias a todos. Chao. Saludos y esperemos que el año que